Algo va a suceder. No hay secreto. En Dios no hay secreto. Es buscarle, pero buscarle ahí, con garra. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Qué bueno. Estaba ahí estos días meditando y el Señor me recordó una palabra que está acá en Efesios capítulo 1. Tengo la versión Reina Valera, ¿sí? Y la Reina Valera dice algo así como, estoy ahí en Efesios capítulo 20, 1, 20 al 23. Entonces, dice de esta manera, que el Señor, el Padre, lo puso a Jesús sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esta frase remarqué, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, diga conmigo plenitud. Lo pleno es lo máximo, no hay más después de la plenitud. La plenitud de aquel que lo llena en todo. ¡Qué palabra maravillosa! Dios es un Dios de completud, si sirve la palabra. Un Dios que llena, un Dios que no le falta nada. Y hay una versión, que es la que ahora tiene acá mi amigo y me puso en la pantalla. Es una versión en español, es un teólogo que es el pastor de un tal Bono, muy famoso músico, y él le dio este enfoque a esta misma palabra. Dice, él es en el centro de todo esto, Cristo gobierna la iglesia. La iglesia, como ves, no es periférica al mundo, el mundo es periférico a la iglesia es el cuerpo de Cristo, en Él, que Él habla y actúa por el que llena todo con su presencia. No sé si teníamos una parte más, ahí está, ahí empezaba la escritura. Todo este poder brota de Cristo. Dios lo resucitó de la muerte y lo puso en un trono, en lo profundo del cielo, encargado de dirigir el universo desde las galaxias hasta los gobiernos, sin nombre ni poder, exento de su dominio. Y no solo por el momento, sino para siempre. Él está a cargo de todo. Él tiene la última palabra en todo. ¿Cuántos dicen, Dios tiene la última palabra? Dios tiene todo poder. Y ahora sí viene a la otra parte que dice, en el centro de todo, Cristo gobierna la iglesia. ¡Wow! Cristo gobierna la iglesia. En medio de mi problema, en medio de mi desorden, en medio de mi debilidad, en medio de lo que todavía falta, Cristo tiene el control. Y la iglesia no es periférica al mundo, sino que la iglesia tiene el centro porque Cristo está entronizado en el corazón de la iglesia y Dios es el que llena todo con su presencia. O sea, si hay algo que debemos desear es que Dios se manifieste en mi vida, en mi familia, en la vida de la iglesia. Dios es aquel que tiene esa capacidad de hacernos completo de manera de que todo lo demás sea complementario, que todo lo demás sea una añadidura, que todo lo demás tenga un valor inferior a todo lo que Dios quiere significar en nuestras vidas. Hay una palabra que está adosado a esto del apóstol San Pablo, dice, sean llenos del Espíritu Santo.
Todo lo que va a completar la iglesia, todo lo que va a llenar nuestras vidas, está atado al Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que me vaya porque va a venir sobre ustedes. Hay una presencia permanente y necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Esto que hemos compartido es el ideal de Dios, es el propósito de Dios, que la iglesia esté llena de la gloria de Dios. He escuchado tantas opiniones acerca de la iglesia. Y hay un montón de opiniones desde el enfoque humano que hasta pueden ser valederos. Pero quiero decirte algo, que la iglesia del Señor va a terminar siendo la iglesia que el Señor está preparando como una novia para ese encuentro que ya está próximo a sucederse, porque la venida de la fiesta de Cristo falta muy poco y está cercana. ¿Y sabes qué? Me encantaría que le digas al que tenés al lado, si ves algún problema en la iglesia, Dios te puso a vos para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si vos ves algo en la iglesia, para eso Dios te puso, porque la iglesia tiene que ser perfeccionada. ¿Y quién la perfecciona? Decile yo. El que la critica, decile perfeccionala. Pero te voy a decir algo, Satanás no va a ahogar ese propósito que Dios tiene con nosotros, la iglesia, aunque seamos unos discípulos todavía en vía de perfección, porque el Espíritu, el que lo llena todo, quiere llenar a la iglesia. Y este es un tiempo de una iglesia llena del Espíritu Santo. Estamos llenos de cosas, pero el Señor nos va a hablar diciéndonos, tienen que estar llenos de mi presencia y vamos a impactar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen vamos a impactar? Si hay una figura acerca de ser llenos y del Espíritu Santo, tiene que ver con el fuego. El Señor me recordó una palabra, me está movilizando esta palabra, volví a la palabra ahí. Hay muchas figuras que se usan en la Biblia respecto al Espíritu Santo. Un silbo apacible habla del Espíritu Santo, un estruendo habla del Espíritu Santo, unas manifestaciones o imágenes a veces más humanas para poder discernir y entender cómo es la obra del Espíritu Santo. Pero si hay alguien alguna figura que se destaca en la Biblia como figura del Espíritu Santo, es el fuego, es el fuego. Cuando Dios ha querido manifestarse, ha usado el fuego como una simbología, como algo a veces hasta literal respecto a lo que Dios se está manifestando. Abrí la palabra de Dios, hoy vamos a leer este pasaje de Primera Reyes capítulo 18. Es un pasaje que nos va a confrontar, vamos a sacar algunos principios, vamos a ver seguramente algo que nos va a sacar una tomografía o radiografía personal, para que Dios pueda llenarnos a nosotros, llenar nuestra familia, llenar la vida de la iglesia, para que el mundo sea lleno de su gloria. ¿Estás conmigo en eso? Dios nos viene inquietando estos días acerca de una figura fuerte, que también está atada al fuego, por supuesto, que es la figura del altar. La figura del altar. Entonces, Espíritu Santo manifestado por el fuego. Un fuego tiene que ser contenido, atraído en un altar. Y este pasaje de Primera Reyes 18 muestra que hay un pueblo, pero que hay dos espíritus. Que hay un pueblo, pero hay dos tipos de corazones, dos tipos de búsqueda. Podríamos decir que muchas veces estamos en presencia de dos iglesias, aunque es una sola. Pero vamos a meternos en este pasaje que quizá lo has leído muchas veces y es un desafío cuando un Elías se levanta. Hemos hablado acerca de levantar una voz profética. Cuando se levanta una voz profética hay una aparente división porque hay confrontación. Pero cuando se levanta una voz profética también hay una revelación de Dios que nos lleva a lo que Dios está esperando de todos nosotros. En el versículo 21, ahí entonces está Elías desafiando a una porción importante del pueblo. Te recuerdo, se denominaban pueblo de Dios. Interesante. Entonces Elías, dice verso 21, se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a
Estar titubeando, claudicar, dice otra versión, entre dos sentimientos o entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar indecisos, sin definiciones? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Baal. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a hablar. Tiempo de definición. Estos son tiempos donde se define el partido. La venida de Cristo, inminente venida, es una venida que está atada a figuras de división. Por eso necesitamos definirnos de qué equipo somos, en qué lugar estamos funcionando, cuál es nuestra esencia. Y acá Elías está confrontando a todo un pueblo acerca de quién es Dios. La voz profética se va a levantar en una iglesia siempre para confrontarnos y preguntarnos: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Ahora el pueblo se queda callado y él dice: vamos a ir un poco más. El Dios no es una cuestión de definición, el Dios es una cuestión de experiencia, de evidencia. Entonces él desafía de una manera muy confrontativa, diciéndole: tomemos 2 toros, te vas imaginando 2 toros, pongámoslos en 2 altares pero sin fuego abajo, altar, toro, sin fuego abajo. Verso 24 dice: ustedes van a invocar al nombre de los dioses que creen que es su Dios. Y te voy diciendo, hay algunos que creen que adoran y sirven a Dios, pero ese Dios no es Dios, es su Dios. Es un Dios fabricado, acomodado, un Dios que no se ve en la Biblia, que no tiene respaldo de Dios, pero se lo adora, se lo reconoce. Entonces dice: ustedes van a invocar a esos dioses y yo también voy a invocar el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que ese sea reconocido como el verdadero Dios. Y ahí está el altar, está el toro, está el desafío, y ahí los confronta un poco más diciéndole: ustedes empiecen primero. Ustedes son más, entonces invoquen primero a sus dioses. El verso 26, si me está siguiendo en la Biblia, dice: ellos luego invocaron. O sea, convencidos, esto debe funcionar. Hay gente que está equivocada, pero insiste en algo que para ellos le está funcionando. Y permítame decirle que no le funciona, pero actúan como si eso funcionara. No funciona el odio, no funciona la rebeldía, no funciona el pecado, no funciona otra cosa que no sea lo que Dios establece. Pero ellos insistieron y empiezan a invocar el nombre de Baal. Y ahí yo voy más allá del toro y el altar. Veo un campo, veo gente que pone pasión, gente que pone devoción, gente que se está movilizando y empiezan a invocar el nombre de Baal. Invocar es empezar a cantarle, a reconocerle, a invocar su nombre en tiempo, desde la mañana hasta el mediodía, y decían: Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Pasión, entrega, reconocimiento, ofrenda, expresiones de alabanza. Pero un altar que no habla, un altar que no dice nada, un altar que no está dando una respuesta. Y este cuadro de gran algarabía termina pintándose en un cuadro donde las cosas se ponen un poquito más tensas, donde algo no está resultando. Pero al mediodía, este que desafía, porque en realidad sabía quién era su Dios, ya al mediodía, había pasado toda una mañana, empieza entre nosotros, como decimos, mojarle la oreja, empezó a burlarse de ellos y le decía: griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando, se encontrará ocupado, capaz se fue a otro lugar. Capaz ese Dios que no funciona está dormido, está entretenido, y ustedes quizá tendrán que despertarlo. Verso 28. Alguien movió la palanca y esto se puso cada vez más intenso, más presión. Ellos gritaban más fuerte:
mientras se lastimaban a sí mismos. Esto ya se puso bravo. Es decir, te estoy dando todo, pero te voy a dar un poco más, mucho más de mí. Te doy mi sangre. Y cuando estás dispuesto a dar la sangre, es porque estás dispuesto a dar tu vida. Perdóneme, usted sabe el final del cuento y usted sabe que estaban equivocados, pero el nivel de entrega que tiene esta gente a mí me impacta. Perdóneme. Si le decía levantate a las 3 de la mañana a orar, ¿estos locos se iban a levantar a orar o no? Si le decían para que Dios actúe de una manera sobrenatural, te vas a ir caminando al otro pueblo y venís y caminan y vienen. O sea, había un nivel de pasión increíble, pero me da mucho dolor también. Se empiezan a lastimar hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Qué imagen dura, qué imagen grotesca. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance. O sea, entraron en una situación donde ya se excedía la mente y la razón. Un misticismo desbordado. Hasta la hora que se tenía que ofrecer el sacrificio. Y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. ¿Cuántas veces nosotros vemos gente que necesita de Dios, gente que necesita un milagro, una dirección, gente que necesita una manifestación de Dios, y uno ve que esa gente va a los brujos, va a los adivinos, va a los hechiceros, o quizás gente que quiere buscar a Dios, pero termina siendo gente defraudada por su fe, gente que de pronto no encuentra la respuesta a un Dios vivo que pueda traer y manifestarse en su vida. Tanta gente necesitada buscando a un Dios equivocado. Pero llega el versículo 30 y ahí ya se les cumplió el tiempo y entra Elías en la escena. Entonces dice la palabra que él llamó a todo el pueblo nuevamente. Paren de lastimarse, paren de gritar, se está terminando su tiempo, el altar sigue igual, sigue la piedra, sigue el altar, sigue el toro, sigue todo lo que está ahí, pero no hay otra cosa que un silencio. Y él se pone en pie y les pidió que se acercaran a él. Y en cuanto el pueblo se acercó, él se puso, y por favor, que esta palabra entre en tu corazón, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Y yo no quiero hablar de los paganos, yo quiero hablar de mi propia vida, de mi propio corazón. Quiero que pensemos juntos acerca de la vida de la iglesia. Una iglesia que muchas veces puedo hacer simbólicamente lo mismo que está haciendo esta gente, con mucha alegría, con mucha inversión, con muchas reuniones, con mucha celebración, con muchos gritos, con mucha música, con tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo está verdaderamente nuestro altar? ¿Cómo está tu altar de adoración en este tiempo? Tu altar, tu corazón, es un lugar donde a Dios le está placiendo manifestarse. O haces todo y el silencio puede ser total. ¿Cuántas veces hemos tenido que frenar en nuestra vida ministerial, en nuestra vida con Dios? Porque en un momento tenemos que sincerarnos que estamos haciendo todo lo que se supone que tenemos que hacer. Pero hay una ausencia de Dios, un silencio de Dios, un aburrimiento religioso. Conexionamos ministerio, conexionamos horas de vuelo en nuestra pseudo búsqueda de Dios. Pero si un altar no tiene una respuesta de Dios, tomo la palabra igual que dijo Roberto hace un momento, que aparentemente podemos hacerlo todo, pero si no hay manifestación, no hay multiplicación, no hay crecimiento, por ahí nos estamos equivocando en lo que estamos haciendo. ¿Cómo está tu altar? ¿Sabes que esto puede ser la imagen de la iglesia de hoy? Una iglesia que convoca, una iglesia que hace, una iglesia que produce. Pero esta es la iglesia que hoy tiene que definirse. Aquí se levanta esa voz de Elías, una voz profética diciendo, hoy tienen que definirse. Escojan hoy. Y Dios nos dice en esta mañana, tenés que decidir con qué clase de Dios vas a seguir.
¿A qué clase de Dios vas a servir? ¿A qué clase de Dios vas a adorar? Porque si el Señor es Dios, hay que seguirlo a Él, y seguirle es una decisión. ¿Cómo estás siguiendo al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos adorando al Señor? Porque todo esto demuestra, en definitiva, quién es nuestro Dios o qué nivel nuestro Dios ocupa en cada una de nuestras vidas. Dios necesita que el altar sea un altar valorado. Dios necesita que nuestra vida sea una vida que atraiga la presencia de Dios. Dios necesita que nosotros podamos tener en valor que lo más importante de nuestra vida no es las cosas, ni las personas, ni lo que podemos nosotros lograr, sino que nuestra medida de plenitud y de éxito debe ser llenos o estar llenos de la plenitud de aquel que lo llena todo y que otro no puede llenar. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? Pero el Señor tiene que revelarnos nuestro altar. Mira, hay 3 principios que encontramos acá. El primero es que un altar abandonado y una adoración equivocada son casi o son iguales. Acá tenemos un cuadro que es una adoración equivocada. Gente que está haciéndolo todo, pero con una dirección equivocada. Están errados. Pero entre alguien que está haciendo una adoración equivocada y un altar que está destruido, que Elías dice tenemos que arreglar el altar del Señor porque está en ruina, en el fondo es lo mismo. Hay un silencio total. Hay un silencio total en la adoración pagana, pero hay un silencio total en alguien que tiene un altar en ruinas donde Dios no se está manifestando. Y a veces hablamos tanto de los demás y de los pecadores y hablamos de aquellos que van a los brujos, que hacen esto. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nos olvidamos de pensar que nosotros en el fondo estamos iguales con una religión, con una fe, con una verborragia, con una teología que en el fondo no enciende un fuego de Dios en la vida de la persona. Esto es peligroso. ¿Sabes que el mundo a veces tiene más esperanza para Dios que nosotros? Para la iglesia de este tiempo el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente. Caliente, por supuesto, ya estamos encendidos en fuego. Pero el frío, ¿qué necesita? Una ignición, necesita una llamita y se enciende. Pero el tibio, ¿qué? Es más peligroso el tibio. Si somos una iglesia tibia, somos una persona y una familia y una congregación en su totalidad donde Dios tiene que hacer algo explosivo. Tiene que sacarnos de ese estado de languidez y de conformismo espiritual. Por eso, toda persona, todos nosotros somos adoradores. Sí, adoramos. Significa inversión, significa donde nosotros ponemos nuestro centro de interés, nuestro tiempo, nuestra pasión, lo que piensa nuestra mente. Y todos somos libres de elegir a quién o a qué vamos a servir. La gente libre decide. Hay algunos que están decidiendo por Dios y otros que deciden por sus pasiones, deciden por su propia vida. ¿Y a quién le estamos dedicando nuestra vida? ¿O a quién estamos sometidos? Eso lo responde nuestro altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está nuestro altar? Elías dijo, vamos a arreglar el altar porque el altar está en ruina. Estos días estuvimos escuchando en el hermoso retiro de invierno una palabra fresca, hermosa, pero sí los jóvenes eran confrontados por el tema de los ídolos. Y yo estaba escuchando esa palabra, y es una palabra no para los jóvenes, sino para todos nosotros. Y esos ídolos normalmente ocupan lugares importantes, tiene que ver con una deidad. El ídolo tiene ciertas capacidades que confrontan dónde está el lugar de Dios en nuestras vidas. Y escuchando en esa palabra me di cuenta a nivel personal que hay algunos que son muy fáciles de descubrir, algunos ídolos, pero unos son muy tramposos. Muchas veces el ídolo puede llegar a ser el ministerio.
Yo estoy envuelto en el servicio del Señor. Yo estoy abrazando los compromisos del Señor, pero ¿dónde estaría el Señor? Los ídolos normalmente demandan lo mejor de nuestro tiempo. Mi meditación, en qué uso horas de mis pensamientos, mis energías, mis fuerzas, demandan dedicación y toman lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más ocupa pensamientos en tu mente? ¿Qué es lo que más ocupa tu tiempo? Obviamente trabajamos, pero ¿hasta cuándo? ¿En qué lugar está ese trabajo? Los ídolos proveen beneficios atractivos, por lo menos prometen. Un ídolo te va a decir que haciendo esto y corriéndote un poquito en el centro de la escena del Señor, serás más próspero, más entretenidos, más protegidos, menos solitarios, más realizados. De hecho, Baal, emparentado con Dagón, son esos ídolos que se han levantado en este tiempo que nos exigen. Baal es prosperidad, es que no nos falte nada, te exige horas de trabajo, atención, te va a consumir el tiempo. Y por otro lado, otra deidad de ese tiempo, Afrodita y Acera, que eran diosas más femeninas, que tiene que ver con el placer total. O sea, no importa el cómo, pero sí llegar a una vida de placer. Y hoy saben que hay que vivir una vida hedonista, según dice el mundo, donde el placer debe determinar el resto de las cosas de nuestra vida. O sea que Baal y esta Acera no están tan lejos de nosotros en el diario vivir. Pero sí es cierto que nosotros tenemos que definir quién es Dios, a quién vamos a servir, quién va a estar en el centro de la escena. Una cosa que me llama la atención de esto es también que me confronta mi manera de adorar a Dios y por ahí a nosotros como iglesia. Yo cuando veo todas las manifestaciones que había en ese altar equivocado, me siento confrontado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la gente hace en una adoración equivocada no es lo que nosotros estamos poniéndole a nuestra adoración. Dice la palabra que añadamos gloria a nuestra alabanza, que añadamos pasión. Y muchas veces un altar equivocado es mucho más ferviente. Y yo quiero desafiarte a que nosotros podamos ponerle más gloria a nuestra alabanza. Porque lo que hacemos tiene un valor espiritual. Levantar una mano tiene un valor espiritual. Mi proclamación de adoración tiene un peso espiritual. Pero estos invocaban, decían, oraban, saltaban, gritaban más fuerte, se lastimaban, seguían gritando, entraban en un trance. Pero yo creo que, mis queridos, que tenemos que en este tiempo entender que el lugar de Dios tiene que establecerse en nuestra vida y en la vida de la iglesia y poder adorarle con todo nuestro corazón, porque solo Él es nuestro Dios y merece toda gloria, honra y alabanza de parte nuestra. Tenemos que adorarlo con más intensidad. Me pone tan triste ver ese silencio, la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios tenía que ver con un altar en ruinas, porque no reina Dios. ¿Cómo está tu altar hoy? La segunda cosa que podemos ver como principio es que si el altar está en ruinas, segunda cosa, el altar tiene que ser restaurado. La idea de Dios es encendernos, la idea de Dios es llenarlo todo, la idea de Dios es manifestarse al 100%, pero el altar debe ser restaurado. Por eso, si a veces nuestro trabajo, esos que compiten con ese lugar de Dios, nuestros pensamientos, divertimentos, nuestras parejas, relaciones, todo eso condiciona nuestro amor, nuestro servicio al Señor. Probablemente lo que está gobernando nuestra vida no es Dios, sino un ídolo. Todo aquello que le ocupa un lugar, que tendría que tener un lugar el Señor de preeminencia, se está mostrando o está mostrando en nuestra vida que probablemente sea un ídolo que nosotros tendríamos que empezar a desterrar de nuestra vida. Por eso
no tenemos que descuidar nuestro altar al Señor. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Dios tiene que ser la prioridad y a veces las cosas más tramposas son las cosas lícitas. ¿Hay que trabajar? Sí hay que trabajar. ¿Hay que servir a Dios en términos funcionales? Sí hay que movernos. Y tantas otras cosas, pero muchas cosas que son lícitas, tenemos que aprender a controlar y cuidar para que Dios siga siendo el centro de mi escena. Porque todo ídolo en el cual nosotros podemos llegar a confiar, finalmente nos puede defraudar, nos puede robar lo mejor de Dios para nuestra vida. Y la tercera cosa que yo quiero compartirte también es que un altar preparado es un lugar de manifestación de la gloria de Dios. Nos quedamos con la imagen un poco triste de esta historia. No funcionó el Dios equivocado. El ídolo jamás va a funcionar. Ahí viene Elías, dice, bueno, antes de lo mío tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Yo creo que Dios va a cumplir su palabra entre nosotros, que Dios va a cumplir todo lo que quiera en nuestra vida, pero hay que mejorarnos, hay que acomodar la cosa. Las piedras tienen que ser conectadas, la iglesia tiene que estar unida porque Dios llena a su iglesia, al todo de su iglesia, pero cuando estas cosas están en su lugar, cuando Dios encuentra en nosotros la condición correcta, Dios hace su parte. Fíjense, verso 36 dice lo siguiente: y cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, llegó el momento de ofrecer el sacrificio. Cuando alguien que está acomodando el altar, cuando alguien dice, Señor, esto tengo que ordenarlo, esto va en este lugar, esta es la manera dedicada de poder ofrecerte lo mejor de mi vida. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, demuestra que tú eres Dios de tu pueblo y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has mandado hacer. Presta por un momento atención. Un altar que está siendo ordenado, que está sacado de la ruina a un orden que Dios quiere bendecir, tiene que ver con alguien que se presente delante de Dios, con alguien que se haga cargo de sí mismo y que dice, solamente hago lo que tú me has mandado hacer. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que se haga, vamos a tener el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué dice mi teología personal? Yo hago lo que quiero y quiero que Dios me bendiga. Yo hago como lo quiero y quiero que Dios me bendiga. Sin embargo, yo soy tu siervo, vos mandás, vos ponés las órdenes y que solamente hago lo que tú me has mandado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Y en ese momento, dice versículo 38, cayó fuego de parte del Señor y todos se arrodillaron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Acá no existen manifestaciones, acá no existen otra cosa que no sea algo que Dios produce. Yo no puedo producir lo que es de Dios. Yo no puedo santificar lo que Dios no santifica. Yo no puedo avalar lo que Dios avala, pero cuando Dios ordena mi vida, el Señor trae su manifestación, que significa aprobación de Dios en estas cuestiones donde yo estoy envuelto. Es un altar de aprobación. El fuego es una garantía del agrado de Dios. Por eso, si hay un altar preparado, va a haber un altar manifestado. Un altar manifestado. La pregunta entonces obvia sería, ¿cómo está nuestro altar hoy? ¿Qué tenemos que arreglar de nuestro altar? Siempre que Dios va a encontrar un altar ordenado, Dios va a manifestarse en esas vidas. Por eso este es un tiempo donde el Señor tiene que encontrarnos en nosotros aceitados, enfocados, alineados
al agrado del Señor. Yo le compartía anoche a Andrea esta palabra acerca de todo esto, porque ¿quién no quiere ser lleno del Señor? ¿Quién no quiere ser lleno del Señor? ¿Quién no desea más de su presencia? Pero le decía a Andrea, ¿sabes? Si nos quedamos con la imagen del altar, probablemente cuando yo era chico estar con un altar encendido era algo muy emocional, hacer algunas manifestaciones, pero me puse a meditar en esta palabra y el Señor me dice, hay tres fuegos que se tienen que manifestar en nuestra vida, y con esto quiero terminar en esta oportunidad. Hay tres fuegos y eso tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo que yo pueda verlo en mi vida, si no me quedo con la imagen del toro, del fuego, del agrado de Dios. Así que yo quiero que te pongas de pie. Voy a invitar a Walter que esté pasando. Y hay tres fuegos que Dios quiere manifestar en nuestra vida en este tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor renueve su fuego en sus vidas? Que Dios diga, quiero bendecirte. Es tiempo de fluir, es tiempo de que mi presencia sea una realidad en tu vida. Simplemente para que no te olvides del fuego. No tengo ni la autoridad ni nada. No va a pasar, señora, no se va a quemar el techo, no va a caer fuego del cielo, no tenemos el toro, el asado, nada. Pero sí tenemos la imagen. Te ordeno que te enciendas. Ahí está, ahí va. Ahí está. ¿Qué va a hacer? A veces es fácil que se apague, ¿no? Tenemos el potencial. Somos altares. Pero obviamente lo hice a propósito, que con un descuido, porque algo no lo cuidé, porque algo no lo valoré, pueda apagarse. Y nosotros cumplimos el propósito de Dios como altares del Señor, como piedras escogidas para construir la casa del Señor. Pero nuestra vida funciona si el fuego del Señor está en nosotros. El primer fuego que tenemos que cuidar nosotros en este tiempo es el fuego de la santidad. Es el fuego de la santidad. La santidad tiene que ver con luz. La santidad tiene que ver con la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra está en nuestra vida es luz. Se enciende la luz, se ve el defecto, acomodo porque estoy en luz. Jesús dijo, y el que anda en tinieblas tropieza con todo, se la pega por todos lados, ¿no? ¿Viste cuando andás chueco y querés que Dios te bendiga y no te sale? Tenés que estar en la luz. Y hay un fuego que tiene que ver con la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque se ofrecía un cordero, muchas veces en estos altares, como expiación por los pecados. ¿Sabe que hubo un tal Nadab y Abiú que ofrecieron delante del Señor un fuego, pero no un fuego avalado por el Señor, un fuego extraño, que Dios nunca les mandó? Este es un tiempo donde tenemos que mantener viva la llama, el fuego de la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios, sin santidad ninguno verá al Señor. Muchas veces nosotros tenemos nuestro altar, pero no estamos en santidad. Por eso no hay fuego, por eso Dios no se manifiesta. Y este es un tiempo que el Señor nos revele nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras ofensas, nuestros pecados ocultos. Este es un tiempo donde nosotros podamos ponernos en sintonía con el Señor. Saben que el Señor se hizo pecado por nosotros. Fue un cordero ofrecido en ese altar, y ese altar significa que mis pecados tienen que terminar ahí rendidos al Señor para que haya un fuego de santidad y vea el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que el segundo fuego que tenemos que mantener, el que Pablo le dijo a Timoteo?
te ruego que avives el fuego del don de Dios, que avives el fuego del don de Dios. ¿Cómo están tus dones en este tiempo? ¿Cómo está tu servicio al Señor? En ese altar le estás dando lo mejor que vos tenés, lo mejor de tus dones, lo mejor de tu talento, lo mejor de tu pasión. Lo que el Señor te ha entregado, lo estás consagrando. ¿Está avivada la llama del fuego de tu don? ¿O tu don está dormido, está postergado? ¿Tu don está fracasado, lo guardaste en tu casa? El segundo fuego que tiene que permanecer en el altar es el fuego del don del Señor. Y Dios tiene la capacidad de poder encender nuestra vida. Y el último que te quiero compartir es el fuego de la consagración. El fuego de la consagración. Dice la palabra, debemos presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Nuestra fe siempre va a ser probada. Siempre el fuego tiene que ver con que yo pueda ser mejor, que mi fe sea más comprometida, que mi fe sea más grande. Por eso la última llama, el último fuego que tengo que tener en mi vida es el fuego de una consagración total al Señor. Amén. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar al Señor. Y yo te animo que empieces a decirle al Señor, Señor, yo necesito tu manifestación en mi vida. Yo necesito ver tu mano. Yo necesito ver tu gloria en mi corazón. Señor, si en mi vida hay un altar preparado, hay un altar ordenado, seguramente te vas a manifestar con poder. Si mi casa, Señor, está como un altar encendido, entonces tu poder será manifiesto. Señor, seguramente habrá paz, prosperidad, concordancia en medio de nuestras distintas situaciones. Señor, haz de mi vida un altar en este tiempo, Señor. Señor, yo te quiero pedir en esta mañana que restaures el fuego de la santidad en nuestros corazones, Señor. Señor, que reveles nuestros pecados, que nos examines, oh Dios, pero que enciendas un fuego, Señor. Que enciendas un fuego purificador, Señor. Que purifiques mi ser, toda mi alma, cuerpo, mente, espíritu, para la gloria de tu nombre. Señor, en esta mañana también yo te entrego, oh Dios, los dones que me has otorgado, Señor. ¿Cómo está tu don? ¿Lo estás ministrando? ¿Lo estás usando? ¿Está encendido? Tenés que decirle, Señor, yo te entrego mis dones y los activo para que sigan encendidos. Los dones son irrevocables, nunca los vas a perder. Pero el Señor te dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Comenzá a brillar, comenzá a encenderte, comenzá a darle al Señor lo mejor que hay en tu vida. Pero también oramos, Señor, y te pedimos que el fuego de la consagración esté en todos nosotros, Señor. Como un sacrificio vivo, lo mejor de nosotros, nuestra vida, nuestro mejor tiempo. Un altar, Señor, dedicado, una vida, una ofrenda rendida a tus pies, Señor. Señor, oramos en esta mañana para que en esta semana sea una semana de altares, que de la ruina vengan a ser altares de manifestación, Señor. Oramos por esa media hora de aquellos que estaremos delante de tu presencia. Señor, acomoda ideas, planes, agendas, el corazón, las prioridades. Señor, que los altares comiencen a ordenarse y que no falte tu presencia en cada de esos lugares. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Encendenos como iglesia, Espíritu Santo. Encendenos para poder encender también a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.